delante de ti, Señor, buscándote, Señor. Rendimos nuestras ansiedades, nuestras cargas delante de ti, Señor, y te damos honor y gloria por este día miércoles que tú nos das, porque delante de ti estamos, Señor. En tu presencia, Señor, habitamos. Gracias por la sangre del Cordero derramada en la cruz por nosotros. Gracias por tu amor, por el denuedo en nuestras vidas para percibir tu palabra, por la autoridad que tú pones, Señor, para cumplir la voluntad tuya en la tierra, Señor, tus propósitos. Y te bendecimos y te exaltamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, te bendecimos a ti, autor y consumador de la fe en nosotros. Todo el honor y toda la gloria a Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso a Jesús? Amén. Tome su lugar un momento. Amén. Aleluya. Dios le bendiga. Buenas tardes. Qué bueno que vino. Qué bueno que tuvo ganas de salir esta tarde también al calor. Pero dicen que por ahí viene lluvia, ¿ok? Y si no fuera así, pues ojalá que ahí venga la canícula y llegue con agua, ¿verdad? Y seguimos bendiciendo el nombre del Señor. Gloria a Dios por todo lo que Él hace. Gloria a Dios porque Él nos fortalece día a día, Él nos sostiene, amén. Y el día de hoy yo quiero compartir con usted como le digo yo los miércoles, un pensamiento, siempre tratando de aportar algo que a usted y a mí nos pueda seguir ayudando para continuar en el Evangelio, en la palabra, buscando al Señor, amén. Y el día de hoy yo lo quiero poner así, me quiero expresar de cierta manera como un son de disculpa por algunas expresiones que a veces usamos como predicadores. No sé si lo hacemos como tratando de imponer algo o de remarcar nuestra autoridad, pero usted sabe bien que los miércoles sobre todo siempre trato de hablar una palabra, sacar algo que podamos reflexionar, pero casi siempre estoy sacándome una radiografía de cómo mi vida está, amén. Y quiero platicarle que de hecho no tuvimos oportunidad porque traíamos mucha plática con los pastores hoy en la tarde. Mientras el pastor mateaba, yo cafeceaba, estábamos platicando de una y otra cosa, exponiendo un poquito nuestros corazones, cómo nos sentíamos a pesar de todas las situaciones que hemos vivido en estos últimos 4 días. Y hay una pregunta que quería hacer al pastor, pero no tuvimos chance y a mí se me olvidó. Yo creo que eso de que se me olvidan las cosas es contagioso, ¿verdad? Mucha gente a mi alrededor que siempre dice, se me olvidó, ¿verdad? Se me olvidaron los lentes, se me olvidaron las llaves, y santo padre, si yo le platicara tantas anécdotas de pérdidas, digo. Y yo quería preguntarle al pastor acerca de la perspectiva que Pablo tenía respecto a las congregaciones o a las iglesias que él visitaba, y cuál era cuál era su apreciación de cada discurso de Pablo, ¿verdad? Cuando él iba a diferentes iglesias, las cartas, cómo él las dirigía a cada una de ellas, tratando de sumar a la buena vida o a una mejora de cada una de las circunstancias que estaba viviendo cada iglesia. El pastor en estos días compartía algo que yo venía reflexionando tiempo atrás, creo que
que lo compartimos, acerca de cómo Pablo le dice a la iglesia, si no me equivoco, a la iglesia de Colosenses, le dice, Corintios, perdón, tiene razón, Corintios, dice, ustedes son templo del Espíritu Santo. Amén. Diga conmigo, yo soy templo del Espíritu Santo. Y esta frase, aunque nosotros la hemos usado con una emotividad de nosotros somos el templo del Espíritu Santo, cuando Pablo lo expresa, les está recalcando, remarcando y a lo mejor hasta reprendiendo de que ellos se ubiquen, porque en ese momento esta iglesia estaba padeciendo un pecado tan fuerte, con una falta de integridad moral, pero aún así Pablo viene y le dice, recuerden que ustedes son templo del Espíritu Santo. Y cuando vemos la radiografía de toda la carta que expresa el apóstol Pablo, nos damos cuenta de que había una situación muy enferma en la iglesia de moralidad que estaba afectando a la iglesia, mas sin embargo le sigue diciendo, siguen siendo el templo del Espíritu Santo. Amén. Y yo redactaba un poquito, haciendo un pequeño haciendo un pequeño esqueleto de un mensaje. Yo pongo así: muchas ocasiones expresamos, me refiero a los predicadores, la problemática de la iglesia de manera generalizada y ponemos títulos a los problemas que asumimos que son situaciones que se manifiestan en el cuerpo de Cristo. No creo yo que tengamos la capacidad de diagnosticar o generalizar la situación del cuerpo de Cristo. Pablo nos habla en específico de las situaciones vividas en cada uno de los lugares que estamos en contacto con él a través de las cartas o de manera presencial, personal, y podía referir consejo a quien reconocían su ocupación para con ellos. Había iglesias que él estaba al pendiente de ellas, dando una paternidad, un apostolado, una dirección, un consejo, y estas iglesias estaban en comunicación con él y le estaban platicando a cuál era la circunstancia que estaba viviendo. Ahora, Efesios 1:1 nos habla de la postura que Pablo tenía para poder tener autoridad, para poder hablarle a estas iglesias. Vamos a ver Efesios 1:1. Vamos a ver. Ok. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de ¿quién? De Dios. ¿A quién? A los santos y fieles en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? En Éfeso. Había una relación específica con Éfeso. Entonces Pablo se declara y dice, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pero dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? En Éfeso. Pablo no dice, yo soy apóstol de Jesucristo para todos y el que se pare de mí tiene que reconocer mi autoridad. No, Éfeso tenía una autoridad que se le había dado también a Pablo y Pablo la tenía sobre ellos. ¿Ok? Primera de Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 2. Si para otros, dice Pablo, no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros. ¿En quién? En el Señor. ¿Ok? Entonces Pablo tenía una relación personal con cada una de las iglesias y podía manifestar una palabra de consejo y de autoridad porque se le había recibido como apóstol. ¿Ok? Podemos tener
el día de hoy mucha palabra de fundamento acá en la iglesia. Podemos tener una palabra excelente, pero si como pueblo de Dios nosotros no decimos, no aceptamos a quien nos predica, a quien nos enseña como autoridad sobre nuestras vidas, esa palabra es muy difícil que llegue a ejercer en nosotros una función específica, la cual nos puede ayudar a seguir siendo edificados. Amén. Pablo escribe 13 cartas y en cada una se manifiesta de diferente manera, asumiendo una responsabilidad apostólica para poder dar dirección, solución y restauración a cada una de las iglesias o lugar donde se le reconocía su autoridad, o en otras palabras, su servicio. Amén. Entonces, la vida del apóstol Pablo para la iglesia, de cómo él iba a servir, de la capacidad que él tenía para poder dar discernimiento, para poder traer luz, para poder traer una edificación, siempre iba en conjunto de que esas personas también percibieran la misma palabra de autoridad que él tenía. Amén. Si queremos que la autoridad sea manifiesta en nuestras vidas, tenemos que rendirnos a ellas de una manera sincera y sana. ¿Ok? Un día escuchaba yo esta pregunta que decía: ¿qué es lo que hace al hombre más poderoso tener la mayor autoridad en el mundo? Y la clave era que él decía que él estaba sujeto a otras autoridades que le dieran consejo y autoridad para poder asumir su responsabilidad con autoridad. Nosotros a veces queremos tener, voy a hablar en un término matrimonial, nosotros como hombres queremos tener autoridad en nuestro hogar, pero no respetamos la autoridad que tiene nuestra pareja. No sé si me expreso aquí, ¿ok? Pero la palabra de Dios, yo como esposo, la palabra de Dios me dice que yo tengo que estar sujeto a mi esposa. Ay, hermanos, ahí quéjense tantito, ¿verdad? Vamos a borrar eso de la Biblia, varones. Y viceversa, la palabra de Dios dice que la mujer tiene que estar sujeta al varón, no con sujeta, sino sujeta, ¿ok? Y esta acción de sujeción y respeto de autoridad nos da autoridad mutua para poder tener un gobierno sobre nuestra casa. ¿Ok? En el momento en que nosotros violamos estos principios, ya no se le puede llamar autoridad, sino esto se convierte en una dictadura o en un autoritarismo. Efesios 5:21. Efesios 5:21. Fíjese lo que dice aquí, nos da un consejo en la carta de Efesios a través de Pablo. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto del temor de Dios? Hay otra expresión que dice, otra traducción dice: es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante que nosotros definamos en nuestra mente, en nuestro corazón, que toda autoridad que hay en la tierra proviene de Dios. Amén. Pero escúcheme, el decir que hay una autoridad en la tierra que proviene de Dios, para que se pueda manifestar como autoridad, se tienen que respetar los principios del fundamento de autoridad en Dios. Si esos principios están violados, abusados, entonces no es autoridad. Entonces se convierte en una dictadura o en un autoritarismo, el cual va a dañar. ¿Ok? Si yo quiero llegar, le voy a poner un ejemplo burdo. Si yo llego a mi casa, ¿sí? Y yo digo a mi esposa: es que me tienes que respetar, y yo lo que hago es darle una cachetada. Ahí todos los varones dicen amén. No, no se crea, ¿verdad?
yo llego y la golpeo, lo menos que estoy haciendo es estableciendo autoridad en mi casa. Al contrario, estoy violando el principio de autoridad y corrompiendo mi autoridad que hay en mi casa. Por ende, yo no tengo respeto, yo no tengo autoridad, yo no tengo nada. Creo que lo mismo sucede cuando estamos en la iglesia. Venimos con pensamientos de nuestra parte que corrompen los principios de autoridad. Entonces, por ende, como iglesia, no nos podemos seguir manifestando con la autoridad que Cristo nos delegó, porque estamos violando los principios, ¿sí? Efesios 4:29. Fíjese, Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga ¿de dónde? Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Dios puso una función en nosotros que nos tiene que dar, tenemos de parte de Dios un denuedo, una autoridad, y para que la palabra de Dios en autoridad se manifieste en nuestras vidas, en el carácter de liderazgo, nosotros tenemos que empezar a tener estos principios. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, dice la palabra en Efesios, el consejo. Dice: no salga palabra corrompida. Ahora, yo me ponía a pensar un momento, ¿qué quiere decir una palabra corrompida? No, pues a lo mejor muchos podemos decir: no, pues una palabra corrompida está tratando de engañarnos. Pero no, Pablo va a la simpleza. Hay otra versión que dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Dice que todo lo que digan sea bueno y sea útil. Ahora, aquí hay algo bien tremendo. Dice esta versión: a fin de que sus palabras resulten de estima para quien las oiga. Lo que usted diga tiene que resultar de estima para los demás. Tiene que haber una honra, tiene que haber un respeto. Amén. Y desafortunadamente en la iglesia evangélica ha habido mucho liderazgo que ha abusado de la autoridad. Yo quiero decirle algo muy importante que hoy pensaba. El líder que abusa de su autoridad no solamente atropella a sus seguidores, sino se atropella él mismo también. Y esto causa daños tan tremendos que hoy en día tenemos a una iglesia gritando o diciendo una santa de barbaridades, que lejos de estar edificando el cuerpo de Cristo, lejos de estar salvando, ha estado condenando y maltratando. Amén. Y hoy en día, por muchas situaciones como esta, creo que lo que menos tiene la iglesia a veces es denuedo y autoridad. Amén. Entonces es bien importante que nosotros podamos entender que Dios a nosotros nos ha delegado una autoridad, pero amén. ¿Cuántos? Voy a otro ejemplo burdo. ¿Cuántos de nosotros queremos estar prósperos? Amén. Para tener prosperidad, usted tiene que tener autoridad sobre lo que hace, ¿sí? Pero en el momento en que usted viola los principios de Dios, usted no está trabajando bajo autoridad. Dice la palabra en Proverbios que la bendición de Dios es la que enriquece con ella. Pero hay muchas personas
que aparentemente han prosperado con mucha aflicción, con mucho dolor posterior a la riqueza. Eso es que hemos defraudado un principio el cual nos trae condenación después. Amén. Entonces, hay una autoridad que Dios nos da para vivir prósperamente, pero hay que revisar dónde estamos violando un principio de autoridad. A lo mejor hemos violado el principio de la autoridad de ser buenos administradores. Nada más. ¿Ok? Aquí también podía decir amén, pero no lo dijo. ¿Sí? Un principio de administración, ¿qué es? Usted gaste menos de lo que gana, no al revés. Hoy en día la cultura financiera nos dice que gastemos más de lo que ganemos, y ahí no hay autoridad para enriquecer, sino allí estamos dando autoridad a la pobreza sobre nuestras vidas. Amén. Entonces, eso es muy importante. Vamos a ver Romanos 13, versículo 1 y versículo 2, por favor. Trece, 1 y 2. Sométase toda persona, ¿a qué dice? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de quién. Ok, estamos hablando de aquí de un principio, ok, de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por quién, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Ok? Esto a lo mejor puede sonar como un golpe de estado hacia nuestras autoridades, pero creo que lo quiero decir con cautela. Creo que hay un punto donde hay personas que tienen autoridad, pero que deciden cambiar esa autoridad por su autoritarismo o por una dictadura. ¿Ok? Y quiero pensar un momento en la iglesia antes de pensar que hoy le voy a hablar un poquito de la iglesia. Ya si usted lo quiere acomodar a nuestro gobierno o lo que quiera, bueno, ya es un rollo de usted. Pero yo le estoy hablando de la iglesia a la iglesia que hoy le llamamos la iglesia de Jesucristo, a la cual Pablo le dice también son templo del Espíritu Santo, pero andan echando malas. ¿Ok? Y creo yo que hay mucho ministro que Dios le ha dado autoridad y que ha decidido violar los principios de autoridad, y esto ha estado causando un fuerte conflicto, porque hay cosas, fíjese lo que dice este versículo 2, de modo que si se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Ahora, a lo establecido por Dios, porque hay principios de autoridad que no pueden ser violados. ¿Ok? Hay una cosa que he predicado en varias ocasiones: la ofrenda. ¿Cuántos se acuerdan de aquella mujer viuda que va al templo y está Jesús ahí observando lo que se está poniendo? Y dice la palabra de Dios que ella dio todo lo que tenía y saca 2 blancas y las pone en el alfolí, y Jesús dice: esta mujer dio de todo lo que tenía y ustedes han dado de lo que les sobra. ¿Sí se acuerdan de esa historia? Bueno, yo a veces cuando la gente va a hacer un compromiso con Dios, y aquí está mi hermano Modesto que me puede dar testimonio de lo que yo le he expresado a él, yo siempre le he dicho: si usted propone algo en su corazón, déselo a Dios, pero que sea conforme a su capacidad, no quiera dar lo que no tiene. ¿Ok? A veces digo yo esto: muchas personas no pueden apartar el diezmo para la iglesia. ¿Por qué?
Pues porque no completaron. Y si no completaron es porque apenas andan aprendiendo a llevar las finanzas. Cuando ya aprendemos a llevar las finanzas, manejar bien nuestro dinerito, entonces, sí, entonces sí tengo diezmo. Porque si usted no sabe a manejar sus finanzas, ¿qué va a pasar? Pues se va a comer el diezmo también. ¿Sí? Ahora, yo no le estoy maldiciendo, yo no le estoy regañando, yo estoy hablando lo que a la luz de la palabra yo entiendo, para poder que nosotros podamos tener autoridad en nuestras vidas, ¿sí? Si yo vengo con usted y le digo, usted, hermano, hoy comprométase a darle a Dios 10,000 pesos, usted me va a decir, hermano, ¿y de dónde lo sacamos? ¿Verdad? No, es que Dios le va a bendecir, es que Dios le va a retribuir, y si usted da 10, el Señor le va a dar 100, y pues nada de eso viene en la palabra de Dios, y ahí estaríamos teniendo un sistema de dictadura y autoritarismo, el cual va a traer corrupción a nuestras vidas. No hay autoridad. Si usted le da a Dios, dice la palabra de Dios así: cada uno dé conforme propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Eso quiere decir que usted da lo que tiene con la capacidad de que no le cause aflicción, de que no le cause dolor, de que usted está agradecido y puede expresar al Señor. Y con esto vamos a levantar la ofrenda. No se crean. Pero allí, cuando caemos en esos excesos, se le llama autoritarismo, y esto trae corrupción a la iglesia. Amén. Entonces, hoy en día nosotros queremos orar por los enfermos, pero traemos tan mezclada tantas cosas que no tienen autoridad en la iglesia, y el día que nosotros decimos que los enfermos sanen y que se liberen todos los cautivos, no sucede nada, porque está corrompida la autoridad en la iglesia. Amén. Un pensamiento dice: en nuestro país se han vivido dictadura, un autoritarismo que viola el principio de respeto hacia el prójimo, y ninguna voluntad de Dios está presente. Amén. Si nosotros, ¿qué fue una de las ordenanzas de Jesús? Que amáramos ¿a quién? A nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahí, en el respeto, en el amor al prójimo, ahí hay autoridad en su vida. Pero cuando usted empieza a menospreciar al prójimo, a tirarle, a querer hacer leña del árbol caído, no hay autoridad ni respeto. Amén. Y por ende, la voluntad de Dios no está presente en ese lugar. Amén. Mateo 10:1. Quiero cerrar con estas dos citas bíblicas. Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, yo quiero que usted diga conmigo esto: yo soy discípulo de Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Sí? Algunos tienen que decir, voy a reír más para que se me note que traigo a Cristo. No se crea. Dice: entonces llamó a sus 12 discípulos, a nosotros vamos a decir, les dio autoridad ¿sobre qué? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa es la autoridad, esa es la capacidad que está en usted, si usted respeta los principios de autoridad que Dios ha puesto en usted. Amén. Les dio autoridad, pero nosotros a veces convertimos la autoridad, como le decía, en una corrupción en nuestras vidas. Entonces no se manifiesta ninguna de las promesas del Señor. ¿Ok? Hechos capítulo 2, todos lo conocemos, la manifestación del derramamiento del Espíritu Santo. Viene una autoridad en ellos, ellos hablan y se manifiesta un proceso de salvación y de manifestación del Espíritu Santo. ¿Ok? Estaban en la espera de ser manifestados. Luego Hechos 4:31. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Esta es
una segunda vez que se manifiesta un mover del Espíritu Santo. La primera fue en Hechos 2, ahora estamos hablando de Hechos 4, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, acuérdense en Hechos 2 que dice, hablaban otras lenguas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y ahora en Hechos 4 dice, hablan ¿cómo? Con denuedo la palabra de Dios. Wow. Eso es algo muy extraordinario, hermanos, porque hay una cultura en la iglesia que al principio solamente nos ha enseñado que la autoridad de nosotros está en el hablar en lenguas, y ahí estamos hablando en lenguas y hablando en lenguas, y a veces hablamos lenguas de más, hasta del pastor hablamos, ¿verdad? Dijo una señora que venía a la iglesia, ¿verdad? Dijo, no, yo ya me voy. Dijo, ¿por qué no se queda, hermanita? Dijo, no, dijo, si aquí hablan de Cristo, que no hablarán de mí, ¿verdad? Traían lenguas de más. Pero dice que vino una llenura, una madurez en el Espíritu Santo, un segundo temblor, algo que sacudió, una autoridad que dice, y hablan con denuedo la palabra de Dios. Hablan con capacidad de que los demás te entiendan. Hablan con un razonamiento verdadero. De la manera que se expresan es de la manera que se comportan y es la manera que viven en intimidad. Entonces estas personas son gente de autoridad. Amén. Y esa autoridad manifiesta en nuestras vidas. El hermano Hervey el domingo expresaba la sencillez de la gratitud de nosotros. Tiene que a veces manifestar más que mucha algarabía que hacemos. Amén. Yo no estoy tratando de cambiar la iglesia, yo no estoy tratando de poner una perspectiva diferente. Yo lo que anhelo es vivir un evangelio verdadero en mi vida. Yo quiero ser un hombre de autoridad. Yo quiero ser un hombre que puede percibir las promesas de la mejor manera. Por eso creo que a veces así he hecho y sigo haciendo muchas preguntas que me causan grandes interrogantes, porque la palabra de Dios me dice que en la multitud del consejo, allí está la victoria. Y yo necesito tener victoria sobre esta mente, sobre este cuerpo, sobre mi alma, sobre mi espíritu. Necesito tener autoridad sobre ellos. Necesito vivir una vida razonable. Pablo, yo lo que le estoy diciendo a usted, hermano, se lo estoy diciendo a los miembros de Casa de Oración. Hace poco platicaba con el pastor y decíamos, qué bonito es entender que a lo mejor Dios nos ha hecho los miércoles pastores para 10 personas que vienen, nada más, ¿sí? El día que vengan 100 personas los miércoles, eso quiere decir que estamos creciendo en autoridad y en madurez y en la capacidad de poder administrar una iglesia de más personas. Y poder entender eso y ser sencillos y decir, y me sigo preparando para poder dar lo mejor de mí, y me sigo rindiendo a la voluntad del Señor, y yo sigo menguando para que Él crezca. No es fácil, no es sencillo. Con esto no le estoy diciendo que ya entendiendo principios de autoridad vamos a salir aquí siendo las papas fritas, no. Al contrario, Pablo decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque yo reconozco cómo le fallé, cómo fui un desentendido que perseguía a la iglesia, pero hoy entiendo la voluntad de Dios, porque me rendía a esa autoridad sobrenatural, porque a donde Él llegaba con respeto, porque a donde Él llegaba con denuedo. Amén. Llegaba sirviendo, llegaba atendiendo, llegaba dando lo mejor que Dios había puesto en él, con denuedo. Amén. Y yo creo que nosotros como iglesia de Casa de Oración tenemos que tener esa función el día a día, de manifestar la autoridad de Dios de una manera congruente a la palabra de Dios. ¿Ok? Porque hoy en día hay una idea de la declaración de fe. Yo decreto que voy a ser millonario. Yo siempre digo,
Señor, no me hagas más guapo, ¿verdad? Ya con esto tengo, ¿verdad? Eso no lo decreto. Pero imagínese usted y yo decretando que vamos a tener buena salud, pero seguimos comiendo mal. Decretamos que vamos nosotros a hacer las papas fritas de todos lados y no nos preparamos para eso. Hay una incongruencia en nuestras vidas. Amén. Creo que la autoridad de Dios en nosotros siempre tiene un sentido común y una congruencia, y podemos entrar a una verdadera espiritualidad donde entendemos que Dios es un Dios de los cielos y de la tierra. Amén. Del espíritu y también de la carne. Él es el Dios de todos. Amén. Y solamente el que se rinda al Señor y el que le reconozca, Él mismo en la palabra nos dice que la única manera de que nosotros tengamos sabiduría para seguir adelante es pidiéndosela a Él, porque Él es la fuente de esa autoridad, Él es la fuente de ese recurso en nosotros. Amén. Dios les bendiga, y quería expresarle este tiempo de autoridad. Muy buena palabra. Solo termino con esto. Dios es Dios del espíritu y Dios de la carne. Solo que no es padre de la carne. Él es padre del espíritu, el padre de los espíritus según hebreo. Ese es el problema, y ahí el ser humano tiene que entender que su carne jamás va a aceptar la paternidad de Dios. Su carne es suya. Si su carne no está sometida en ninguna de las áreas que mencionó Fersen: economía, administración, salud, alimentación, entonces usted y yo vamos a sufrir las consecuencias normales como cualquier mundano, porque su carne no tiene paternidad de Dios. Su carne no quiere, es más, no puede. Ustedes déjela para que vea. Si ahorita su carne no se le antoja una caguama con sal, ¿qué más? Un ribeye. Su carne quiere tener $1,000,000 en el banco, y usted, cuando le pregunte a su espíritu, haga una prueba. A ver, carne. El espíritu suyo le pregunta a la carne suya: a ver, carne, ¿para qué quieres $1,000,000? No me conteste. Lo último en lo que va a pensar es en construir una iglesia. Lo último que va a pensar es en darle a los pobres. Lo último que va a pensar. Usted va a cerrar los ojos ya con su $1,000,000 y se va a ver en el lugar que su carne quiere estar. Amén. Si yo me saco $1,000,000, le digo a Perla: ¿quién eres tú? Si Perla se saca $1,000,000, me va a decir: ¡ay, qué viejito que estás! Haga esos experimentos, pero con honestidad. Así, libérese. El único autorizado para hablarle a su espíritu y a su carne, acuérdese que es usted. Bendice, alma mía, al Señor. ¿Por qué decía David eso? Porque él sí tenía ese $1,000,000. Él sí los tenía. Y cuando los tuvo, pecó. Y volvió a pecar de la manera más descarada que puede pecar un hombre: matar con la espada del enemigo a su mejor amigo y quedarse con su mujer. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos las ofrendas, los diezmos que van a ser levantados, y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.